¿Por qué ser pesimista? Estando en un evento educativo cristiano, recibí algo escrito de manos de una joven que formaba parte del equipo de protocolo de ese evento. Lo coloqué en mi cartera y al llegar a casa, involuntariamente saqué eso que me habían entregado. Era una especie de folleto escrito con información de una de las instituciones que allí estuvieron. Lo que leí en la parte de atrás de ese tríptico me impactó de tal manera que me motiva a compartirlo con otros. Ya lo hice de manera presencial en actividad de nuestro Instituto Bíblico y también impactó a quienes escucharon este relato. Hoy les narro y parafraseo esa breve historia con otros detalles. Es de autor desconocido y apareció en esa propaganda. Sé que también te dejará una gran lección. Se cuenta que había 3 gusanos de oruga, cuyo cambio para ser mariposas se estaba iniciando. La primera oruga se llamaba pesimista, la segunda se llamaba realista y la tercera idealista. Pesimista, cuando empezó a sentir el proceso de transformación en su cuerpo de larva, se preocupó, no le agradaba lo que sentía y se quejó diciéndose que ya llegaba a su fin y que probablemente moriría durante esa metamorfosis. El segundo gusano u oruga, de nombre realista, se decía a sí misma que estaba viviendo un momento terrible. Su estructura, su cuerpo estaban cambiando, pero se quedaría tranquila, pues todo volvería a su normalidad. Idealista, por su parte, pensó que lo que le pasaba era algo extraño. Veía cómo de su cuerpo brotaban alas de colores y se animó pensando que haría muchas cosas cuando pudiera volar. Así, estos 3 gusanos experimentaban de manera diferente su proceso de transformación. Pasaron los días y las 3 orugas las encontramos en la siguiente situación. La primera, pesimista, era ya una mariposa, pero estaba muerta. El miedo y la negatividad la hicieron morir. En cuanto a realista, ella estaba cambiada, pero decidió volver a arrastrarse como un gusano. Total, se dijo, ese es mi origen y mi realidad. ¿Saben qué pasó con idealista? Cuando vio sus alas de mariposa brotar, se alegró y aleteando voló bien alto, transmitiendo su alegría a todo el bosque. Ella, más que un cambio, sufrió una transformación. Los cambios son reversibles, pero la transformación que viene de adentro es irreversible. De este relato aprendí lo siguiente. A veces se puede pensar o actuar como una de estas 3 orugas. En Efesios capítulo 4, versos 22 y 23, dijo el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Renuévense en el espíritu de sus mentes y vístanse del nuevo hombre, aclaro, de una nueva persona, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fin de la cita. Luego, en los versos siguientes, añade las áreas que deben ser renovadas y transformadas. ¿Por qué el pesimismo? ¿O por qué se es pesimista? Similar a la primera oruga de la narración de inicio. Se es pesimista cuando hay la tendencia de ver y juzgar las cosas en su aspecto más negativo y más desfavorable. Se es pesimista cuando se piensa constantemente en que todo lo que ocurra alrededor tendrá un destino fatal y además se ve la realidad con pronóstico desagradable. ¿Definen estas características alguno de ustedes? Cuidado, porque la oruga pesimista no tuvo un buen final. Por otra parte, los realistas se centran en el presente y en el futuro inmediato, esperando que las cosas vayan inevitablemente mal en algún momento. Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, en muchas ocasiones demostró ser un realista. Tal vez no esté mal ser así,
porque el realista piensa y actúa sin idealizar las cosas y toma en cuenta la realidad expresando las cosas como son. Sin embargo, la Biblia afirma en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, realmente se pueden estar atravesando circunstancias difíciles, pero si estamos en el propósito de Dios, todo será para bien. La oruga idealista me hace recordar a José, el hijo del patriarca Jacob, de quien se habla a partir del libro de Génesis, capítulo 37, a quien también llamaron el soñador, porque Dios puso sueños e ideales en él que se hicieron realidad. El idealista se asemeja al optimista. Este tiene la actitud de ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Sabe esperar, sabe afrontar las situaciones con ánimo y perseverancia, descubriendo lo bueno de cada momento, confiando en que la situación adversa pasará y saldrá más fortalecido. El libro de los Hebreos, en su capítulo 11, es un listado de optimistas, idealistas y esperanzados, por lo cual hicieron grandes obras, pues su fe estaba puesta en Dios. Hoy se necesita no un cambio externo o superficial, sino una transformación interna en la mente y el corazón para poder también ver y vivir cosas extraordinarias. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, se dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados, renovando su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos una reorientación de nuestra mente y voluntad para hacer lo que a Dios agrada, un cambio de esquemas y de estructura para ver su gloria, como también se afirma en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Serás capaz de cambiar tu pesimismo en optimismo? El apóstol Pablo expresó en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él, con Cristo, debes vencer el miedo y las limitaciones. También debes dejar de culpar a otros por lo que sucede. Esas son dos características del pesimista. Dios necesita soñadores, idealistas, gente que corra riesgos y crean que pueden realizar sus sueños. José, a partir del libro de Génesis, capítulo 41, empezó a verlos hecho realidad. Aquel que por soñar fue vendido, acosado y hasta encarcelado, ahora se hallaba en una posición de autoridad para bendición de muchos. Los procesos lo transformaron. Entonces, ¿por qué ser pesimista? ¿Por qué estar sin aspiraciones, ni motivación, ni esperanzas? Con Jesús en el corazón, lo imposible para los hombres es posible para Dios. La tercera oruga, transformada en mariposa, voló cumpliendo su propósito de vida. Si eres idealista, comparte con alguien estos minutos de reflexión, creyendo que les serán de ayuda para una necesaria transformación. Así también, si estás en algún momento o en algún proceso difícil, puedes hacer tuyas las palabras de David en su Salmo 138, verso 8, cuando dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que así sea. Estos han sido unos minutos para el alma, autoría de quien les habla, Norma Santana. Que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.